esta política argentina tiene tantas cosas aparentemente absurdas que no las puede entender ningún investigador extranjero cuando llega, que me queda sorprendido, porque este apoyo de los sectores medios que provocó una concentración muy importante en ese momento, fue acompañado por apoyo de sectores juveniles. Sectores juveniles de partidos pro-chinos que habían leído alguna vez que Mao Zedong había hecho una larga marcha y una revolución con el apoyo de los campesinos y que dijeron que Peor Cati era Mao Zedong. Hubo gente del comunista revolucionario que estaba nucleando la tribuna de la mesa de la sede. Y hubo gente del viejo trotskismo del MST que también creía que Gambía era una especie de Trotsky. Todo esto era una confusión muy grande. La confusión más grande se produce cuando después de varios meses se llega a la votación. Cuando se llega a la votación, gran parte de la sociedad argentina que lee los diarios, o cada vez los lee menos, pero está muy influenciada por las grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Por TN, por Clarín, por La Nación, por La Voz del Interior, por tantos grupos y grupos que tiene Manzano Mendoza, con Vila y todo eso, que llegaron a creer que en la votación un senador había desempatado la votación en contra del gobierno, que era Cobos. Nosotros quizás a lo mejor no fuimos lo suficientemente insistentes en que el presidente del Senado no era senador, no había sido elegido como senador. El vicepresidente de la Nación, de acuerdo a la Constitución, cumple las funciones del presidente del Senado, pero cumple las funciones como representante del Poder Ejecutivo ante el Senado, no es un senador. Entonces, el que es representante del Poder Ejecutivo ante el Senado no puede de ninguna manera votar un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, no puede votar en contra. Lo que tiene que hacer, si está en desacuerdo, es irse, no puede votar en contra. Esto pasó y bueno, y produjo cierto debilitamiento en el gobierno, al cual se sumó un efecto importante de la crisis esta mundial, crisis que ya son varios años que se viene en la crisis. Ya en el 2008 se acentuó mucho, después en el 2009 todavía peor, y bueno, ahora ya no es la crisis de las burbujas inmobiliarias, sino una crisis de desocupación. E insólitamente la aparición de juventudes muy broncosas que están protestando en todos lados, los indignados aquí, los griegos que se ven que van a perder sus bancos en manos de los alemanes o los franceses, España, que en aquel momento del 2001 nosotros veíamos lamentablemente veíamos como los chicos jóvenes iban a la embajada española a la noche y pasaban toda la noche esperando diciendo que tenían un abuelo español poder ingresar a España, y ahora están haciendo lo contrario para volver posiblemente, ¿no es cierto? Entonces todo este fenómeno el gobierno lo resistió bien, lo resistió no con las medidas clásicas de los economistas liberales, sino con medidas anticíclicas. Para que no se despidiera gente, el gobierno puso dinero y sostuvo sueldos, sostuvo la demanda. La Argentina fue, dicen las Naciones Unidas, junto con China, los países que sufrieron en menor medida los efectos de la crisis. Y además, todas estas dificultades no provocaron el repliegue del gobierno, sino que por el contrario, como esos equipos de fútbol que quedan con 10 hombres y parece que jugaran más, se esfuerzan terriblemente por no ser eliminado de bronca o lo que sea. El gobierno empieza a tomar medidas importantes con fútbol para todos, que a lo mejor a las damas no les cae
importante, pero es importante. El otro día estábamos, no sé si en 678, en donde pasaban la tribuna y el redactor que decía gol, y pasaban la tribuna en vez del gol. Claro. Claro. Entonces, nosotros para el colmo de San Lorenzo nos ha costado siempre hacer goles. Hacíamos un gol un viernes a la noche, hacíamos un gol y teníamos que esperar hasta el domingo a la noche que Macacha Márquez nos fuera el gol. Porque él se lo reservaba, teníamos un folio del gol hasta el domingo a la noche. Entonces esto empezó ya a hablar de una tendencia a la igualdad que se empezó a complementar con la ley de medios, grabada en parte por una justicia, porque era un país que estaba postrado. Entonces se pudo reemplazar a la Corte Suprema y poner en la Corte Suprema figuras importantes de excelencia intelectual y ética como Zaffaroni. Pero no se pudo cambiar a todos los jueces. Esto es lo que a veces no entienden los que quieren los cambios de un día para otro. Nosotros somos conscientes de que hay muchísimas escuelas que siguen enseñando todavía que Rivadavia y Mitre eran las grandes figuras de la historia argentina, porque los dos eran amigos de los ingleses. Pero si nosotros sacamos todo ese plantel de maestros, tenemos que reemplazarlo por otros maestros que tengan otra versión de la historia más correcta, y eso no se puede de un día para otro. Ni se puede tampoco convencer a una maestra que hace 40 años que dice que Rivadavia es un tipo progresista, y dice, mire, en el Bélgico Baring Brothers, que hizo Rivadavia, es una estafa, se lo puedo probar número por número. 1 millón de libras esterlinas que se endeudó el país, pagó 8 millones de libras esterlinas y recibió 134.000 libras esterlinas nada más. No hay caso, porque uno en cierto sentido está enjuiciando su propia vida. Está diciendo usted, durante 40 años formó generaciones metiéndoles en el bocho una cosa errónea que después los lleva a estar de acuerdo con el consenso de Washington, con el liberalismo económico, con que el mercado asigna los recursos, o con las relaciones carnales de que hablaba el ingeniero Ditela cuando era el canciller. Entonces todas estas cosas son complejas. El manejo del poder y hasta dónde se puede, hasta dónde uno puede, teniendo en cuenta la fuerza del adversario, hacer modificaciones, también es complejo. La ley de medios fue trabada por todos esos jueces que quedaban de la vieja época, con medidas cautelares, que servían al enemigo, por supuesto. Igualmente se incorporó una gran cantidad de argentinos que no estaban en condiciones de jubilarse a la jubilación, se fijó después la jubilación móvil, se fijó la asignación universal por hijo, después la asignación prenatal. Es decir, se llevó una política dirigida a mejorar notablemente la redistribución del ingreso, y como provocó un aumento de demanda, eso provocó también un aumento de la ocupación. El aumento de la ocupación se produce fundamentalmente en las industrias. Ustedes saben que los grandes estancieros pueden obtener grandes beneficios viviendo en la capital federal, en el barrio de Recoleta, donde gana más siempre, y ahora gana igual, pero bueno, ¿por qué? Porque las vacas y los toros se quieren, y las vacas y los toros se quieren, está todo arreglado, ellos se reproducen. Entonces después resulta que en una gran instancia tienen ganancias fabulosas que nunca, jamás pusieron esas ganancias en la industria pesada, en la fabricación de automóviles, en la fabricación de puertos, en la fabricación de camiones. La dilapidaron siempre en palacios enormes, como el Palacio de San Llorena, que tiene 8.000 metros cuadrados. Los ludos que construyeron la iglesia de San Pedro, en Mar del Plata, hicieron poner los distintos santos
pusieron por la cara de los ludos, que era la costumbre que tenían los señores feudales. Como no se conoce la cara de los santos, porque no había en ese momento, no había fotografía, entonces este tipo de cosas, esto a veces es necesario a los pibes que se incorporan a la política, llevarlos a esos lugares. Yo estuve hace 2 años en el Palacio Anchorena, en la Plaza San Martín, con un guía que nos enseñaba. Los guías de esos palacetes son como los campos de Casa Rica, que realmente se identifican con el dueño, ¿no? Que se quedan pegados a esta cosa del prestigio, ¿no? Y ya, el tipo me mostraba los techos altísimos, los tapices, los pisos vamos de Carrara, las escaleras, caminando. Y luego llegó a un ventanal. En el ventanal me dice, pero con profunda tristeza, ¿no? Porque lo sufría. La señora Mercedes Castellano de Anchorena venía todos los días a las 18 horas a rezar el rosario desde este ventanal y enviaba a sus presos a una iglesia que creo que es la del Santísimo Sacramento. Claro. Entonces, uno de los cámaras que tenía dinero pero no tenía prestigio de Anchorena, que aparecen desde el principio de Ciudad Argentina y llegan a tener 300.000 hectáreas en todo el país. Fíjense que la capital federal tiene 20.000 hectáreas, pero 80.000 hectáreas están 40 veces la capital federal. Entonces la ciudad lo rechazó a Cabana. Y Cabana, entonces, para probarla, le construyó el Cabana entre medio, de tal manera que interrumpía los rezos y la mujer no podía rezar más porque no llegaba a la iglesia. Y no lo decía realmente con tristeza. Entonces, bueno, esto también había que, digamos, si uno tuviera todo el medio de comunicación a su favor. Ahora tenemos algunos programas, tenemos Tiempo Argentino, tenemos al sur, pero de cualquier modo hay una gran parte de la sociedad que ha comprado Clarín toda su vida y sigue comprando, y hay una gran parte de la sociedad que ha comprado La Nación y cree que La Nación le dice la verdad. No me pasa como a mí. Yo tenía 20 años más o menos, me encontré con un amigo del barrio que en el 56, me estaba haciendo yo iba pegando obleas de los muebles en las paredes. No tomaba un café a la esquina, le inclino a tomar un café y en la mesa de al lado un tipo empieza a hablar mal, pero este le contesta y se puso una discusión. No era una discusión, el otro que era radical, no sé la barbaridad que dice. Y mi amigo, yo estaba ahí, pero yo no entendía nada, yo con 20 años era un chico que me enriquecía de leer libros y acá trataba de sacar unas notas, no tenía otro medio traga, por nada de todo. Y mi amigo le dice al otro, che, pero ¿cómo dice eso? Usted miente como un diario. Me llamó la atención eso. Porque en el colegio secundario, cuando uno tenía una instrucción cívica, los diarios informaban la verdad. Y recién ahí empecé a aprender lo que después Cabrete dijo: no hay libertad de prensa, libertad de empresa. Que es libre es el dueño de la empresa. Los periodistas son mucamos del dueño de la empresa. En algunas veces son mucamos ya tremendos, hay algunos que ya han bronca de grado de subordinación porque parece que fueran ellos los dueños de la empresa, ¿no? Y otros que se juegan y dicen algunas cosas, duran poco tiempo o tienen que ubicarse en algún programa o en algún canal estatal o en algún periódico, de esos periódicos de vida corta, ¿no? Pero los grandes periódicos, lógicamente hay que seguir la línea del dueño.